y vamos a compartir la presentación de esta semana, que es básicamente el video de la clase. ¿Todos ven ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, arrancamos. Nos toca hablar en esta semana de la familia. Tengan en cuenta que... Estoy aceptando a todos. Ok, listo. Tengan en cuenta que la familia obviamente es una de las instituciones sociales más importantes, sino la más importante. Por ende, la sociología tiene un particular interés en el estudio sistemático de la familia y la evolución de la misma y su dinámica. De hecho, hay una rama sociológica que se dedica exclusivamente a este tema. Y vamos a ver entonces las formas y funciones familiares y una perspectiva sociológica sobre la misma. Habíamos dicho que la sociología tiene por objeto principal el estudio del comportamiento y del desarrollo humano en sociedad y por ende, desde ese punto de vista, la familia es la institución principal o es la célula principal de la sociedad. No habría sociedad sin familia, por eso ustedes van a ver que cuando hay desintegración familiar, generalmente eso va a tener como consecuencia también, sin lugar a dudas, la desintegración social y desde ese punto de vista entonces se entiende desde la sociología a la familia como una red social primaria. Es allí donde el individuo recibe ni más ni menos que la socialización, su formación, ¿sí? Desde el lenguaje hasta la cultura, pasando por los hábitos, las características, y allí va a formar la personalidad. Por ende, todo lo que un menor, esto es lo que dicen los especialistas, los psicólogos y los psiquiatras, un menor que hasta los 5 años es el centro principal como motor de aprendizaje. Y todo lo que no aprenda de chico después va a ser mucho más difícil que pueda modificarlo, cambiar comportamientos o adecuar conductas. En ese sentido, Conte va a ser el primer sociólogo en estudiar a la familia como un eje central de la sociedad y desde la sociología se ve a la familia como una institución, porque jurídicamente la familia es una institución y desde el punto de vista del derecho político, como fuente de derechos, porque en la familia, aunque no parezca, la familia ¿cómo nace? Nace a partir de un contrato social, de un contrato legal que es el matrimonio. El matrimonio desde el punto de vista legal es ni más ni menos que un contrato y a partir de ese contrato que es el matrimonio se desprenden un montón de derechos y obligaciones jurídicos familiares que van desde el derecho hereditario, sucesorio, matrimoniales, obligaciones de los cónyuges, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres y todo un entramado que tiene que ver con la familia como centro o fuente de derecho, como principal agente socializador, como les decíamos, ¿sí? Allí es donde el menor, donde los chicos se forman y van a desarrollarse y aprender. Tengan en cuenta que en líneas generales un cristiano de las 166 horas que tiene una semana aproximadamente, pasa simplemente 2 horas en la iglesia semanales. Pongamos en el punto principal del domingo, con toda furia, 4 horas más a lo largo de la semana, con lo cual un buen cristiano hoy por hoy en el siglo XXI estará 6 horas en la iglesia por semana contra 160 horas que pasa fuera de la institución eclesiástica, motivo por el cual ni para los adultos, ni para los jóvenes, ni para los menores, la iglesia, si bien es obviamente fundamental, tiene la importancia que tiene la familia como formador y desarrollador de la personalidad y de la socialización de las personas. Obviamente, por ende, tiene un importante eje educacional, ¿sí? Lo que uno no aprende en la escuela, en la familia, difícilmente pueda después aprenderlo en el colegio, más allá del conocimiento formal, ¿sí? Y obviamente como una unidad sociológica esencial. Y desde el punto de vista espiritual nosotros lo sabemos, lo que más va a atacar... Que... Hola, sí, no escuché. No. Bueno, lo que ustedes van a ver, y esto pasa en la realidad nuestra y en la realidad de nuestras iglesias, lo que principalmente el enemigo va a tratar de atacar siempre va a ser a la familia.
Él sabe que si logra destruir una familia, destruye un ministerio y obviamente la sociedad. Ahora, ¿qué tipos de familia hay? Muchas. Yo aquí resalto simplemente las principales. La familia nuclear o biparental, que es la familia que conocemos, la familia típica del hombre, la mujer y los dos hijos o los tres hijos o el hijo, ¿sí? Formado por un papá, una mamá y los hijos del matrimonio. Una familia monoparental, que esto va en crecimiento, ¿sí? Que es la familia que consiste en que simplemente está a cargo uno de los dos padres, o por viudez, o por separación, o por abandono, pero el que toma las riendas es el padre o la madre, y entonces aparece solamente una relación monoparental de una persona, madre o padre, con los hijos. La familia adoptiva, obviamente, con todos los recursos y derechos legales correspondientes, pero padre y madre, o dos padres o dos madres que deciden aceptar. Y aquí abro paréntesis, desde el punto de vista sociológico, no deberíamos nosotros, o deberíamos, perdón, mejor dicho, decir, deberíamos distinguir. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el marco normativo, las leyes. Hoy las leyes en casi todos nuestros países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos permiten obviamente el matrimonio homosexual y por ende, como fuente de derecho que es el matrimonio, todas las demás secuencias de posibilidades. Por eso pueden adoptar. ¿Eso está bien? No, no está bien a la luz de la palabra, pero son derechos que les reconoce el Estado, así que también es cada vez más creciente la familia monoparental homosexual, por decirlo de alguna manera también, ¿no? La familia adoptiva, la familia de padres separados, que esto es obviamente común y conocido, de padres divorciados, la familia mixta o ensamblada, esto es aquella pareja o aquel matrimonio que se separó, se divorció y se vuelven a casar con otra persona. Entonces están los hijos del matrimonio más los hijos del otro matrimonio, y esto es lo que se llama como familia mixta o ensamblada. La familia homoparental, ¿sí? La homoparental se caracteriza por tener a dos padres, como decíamos, o dos madres, ¿sí? Homosexuales que adoptan un hijo, que también está creciendo la tendencia hoy en día, y lo que se llama, que esto es muy común dentro de Latinoamérica, la familia extensa. Esto es el matrimonio padre, madre, hijos, pero que con esa familia nuclear aparece la abuela, los tíos, ¿sí? Por necesidades, obviamente porque no todo el mundo puede alquilar o puede comprar una casa, pero aparecen entonces en figura los abuelos, los primos, los tíos que conviven, ¿sí? Y esta es una realidad. Básicamente, entonces, tienen que tener en cuenta esta distinción que pasa en el mundo secular, que es la familia como fuente de derechos, y los temas espirituales que nosotros como cristianos sabemos que estamos en contra, pero que no podemos hoy por hoy, tal como están las leyes, hacer mucho para evitar que esto suceda. Y allí déjenme decirles una pequeña crítica interna que tiene que ver con mi punto de vista, y es que si ustedes hoy en día van a una iglesia, van a ver que en el lenguaje evangélico seguimos hablando de divorcio, seguimos hablando de problemas matrimoniales, y la sociedad, mientras nosotros discutimos el divorcio, que en casi todos nuestros países ya tiene casi 30 años de legislado, estamos en medio de familias homoparentales, ¿sí? Y eso quiere decir que el día de mañana a cualquiera de nuestras iglesias puede venir un matrimonio de hombres o de mujeres y decir: quiero presentar a nuestro bebé al Señor, ¿no? Y la iglesia va a tener que tener respuestas, mecanismos, protocolos, ámbitos de acción, como para poder desarrollar la tarea en ese contexto. Desde el punto de vista teórico, la sociología aborda a la familia con distintas teorías. La primera es la teoría del conflicto, ¿sí? Que reconoce que la familia es una institución central de la sociedad, pero también dice desde la teoría conflictiva, que tiene su anclaje o su fundamento en las teorías marxistas, perpetúa la desigualdad mediante que la reproducción social del proletariado. Esto es lo que va a decir el discípulo de Marx, Federico Engels, ¿sí? Es cierto, la familia es una institución central, pero también la familia es la que va replicando el mismo modelo de reproducción. Una familia pobre va a formar hijos pobres que se van a casar con pobres, y va a haber otra familia pobre que a su vez va a casarse, es como que la familia pobre va reproduciéndose en muchas familias pobres, las familias ricas en muchas familias ricas, y lo que hace la familia, más allá de ser un ente esencial a la sociedad, es reproducir el modelo, ¿sí? De reproducción
económico capitalista. Particular, pero bueno, es una teoría social. La otra es la del patriarcado, que ahora está muy de moda. Ustedes van a ver los grupos feministas hablando de que la familia y el matrimonio tienen que ver con el patriarcado, sí, que las familias convierten a mujeres en propiedad económica y sexual de los hombres, y esto fue así a lo largo de la historia, y que en la actualidad las mujeres reciben obviamente no solo menor salario, menores gratificaciones, menores ocupaciones o trabajos más marginales, o aún con las mismas tareas, un menor sueldo, y que la tarea del ama de casa fue una especie de jaula que encerró a la mujer a lo largo del tiempo, y ahí van a tener varios autores que dicen esto, pero está la visión de que la familia es un seto patriarcal, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, bueno, Dios nos puso a cada uno de nosotros con roles y con funciones, pero bueno, esta teoría va a hablar del patriarcado directamente. Hay una teoría sociológica que trata de hacer microsociología, esto es estudiar la unidad mínima funcional que pueda ser estudiada, y entonces va a tratar de explorar los modos en que los individuos sí, se comportan y vivencian las relaciones dentro de una familia típica. ¿Qué haría los proponentes de esta teoría? Agarrar un montón de familias, determinar cuáles son las características principales que tienen cada una de esas familias, y a partir de ahí estudiar familias uno a uno que tengan esas características para tratar de establecer cuáles son los patrones comunes. La teoría interaccionista y simbólica, ¿sí? Es una teoría Perdón, maestro, se Sí, fue su voz por un momento. bueno, Ok, eh, gracias. vuelvo, capaz que me voy apagando, ¿viste? Como la vela. Eh, la microsociología es eso, trata de replicar y estudiar familias uno a uno para determinar y establecer los patrones comunes que tienen, y así poder llegar a decir cuáles son las características, por ejemplo, de la familia peruana, de la familia brasilera, de la familia mexicana, de la familia argentina. Y la teoría interaccionista simbólica, que es de origen americana, ellos lo que dicen es que las personas configuran su propia vida familiar. Más allá de que yo soy parte de una familia, dentro de la familia yo soy una unidad que interactúa con el resto. Los dos hermanos interactúan entre sí e interactúan con los padres, con los abuelos, con los primos, con los tíos, con los amigos, pero cada uno es una individualidad, por ende interactúa de manera diferente. Los hijos no son iguales, los padres no son iguales, los abuelos no son iguales. Todos son abuelos, padres e hijos, pero cada uno mantiene su individualidad, y eso es lo que permite que esta teoría trate de indagar las características familiares a partir de la individualidad de cada uno de los componentes familiares, ¿sí? Pero hoy en día, vieron que en las iglesias seguimos hablando de la posmodernidad. Bueno, como yo les dije, la posmodernidad ya pasó hace casi 40 años. ¿Sí? Estamos hoy en la hipermodernidad. Y por ende, hay hoy en día lo que se llama para la sociología características de una familia hipermoderna. Nicole Auber va a decir que el individuo hipermoderno precede al modelo hipermoderno, y obviamente es alguien absolutamente individualista. La hipermodernidad nace en la década del 70 en Europa, en América del Norte, y a partir de ahí, a partir de 1990, ya se empieza a expandir por todo el mundo. Y ustedes van a ver que hoy en cualquier país del mundo, salvo no sé, los musulmanes cerrados, hay patrones de comportamiento y de cultura global que son compartidos y homogéneos, ¿sí? Por eso, no sé, un ejemplo burdo, McDonald's está en Turquía, en Estados Unidos, en Uruguay, en Perú, y en Portugal, ¿sí? Por eso los videojuegos, por eso la interacción, por eso las redes sociales, que a través de las redes sociales ya ni siquiera hace falta un golpe de Estado, como pasó en Egipto, se derrocan gobiernos por el uso de las redes sociales, ¿sí? Ni siquiera leyendo los diarios. Este hipermodernismo estipula un mundo en el cual el objeto ha sido reemplazado por los atributos del objeto. Por eso son tan importantes las redes sociales, porque una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que yo quiero que los demás piensen que yo soy. ¿Se entiende esto? Entonces yo voy seleccionando qué posteo en las redes
qué pongo en mi Instagram, qué pongo en mi Snapchat, cómo quiero que los demás me vean, y yo mismo voy construyendo mi imagen y trato que los demás vean esa imagen, independientemente de que sea la verdadera o no, ¿sí? El hipermodernismo va a encontrar su validación entonces, obviamente en la tecnología, porque se vale fundamentalmente de la tecnología para desarrollarse y para poder avanzar. Hoy, lo que pasa, no sé, en Estados Unidos o en Francia o en España, al segundo, al instante, en el mismo momento que está ocurriendo, lo sabe todo el mundo, ¿sí? Y esta es una realidad de las comunicaciones y de la tecnología que nosotros debemos considerar. Esta familia hipermoderna, ¿sí? Según Enrique Tames, Habermas, el famoso sociólogo alemán, va a ser bastante crítico desde el punto de vista del consumismo, ¿sí? Y Lipovetsky, uno de los autores más prolíferos respecto de la hipermodernidad, también va a decir que ese paradigma del consumo es absolutamente superficial, igual que las redes sociales son superficiales, porque como decíamos, no muestran la identidad real de cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo puedo poner, no sé, en Facebook, porque nosotros somos más viejitos, no usamos Snapchat, ni tanto Instagram, pero yo puedo poner, estoy de vacaciones, no sé, en París, en México, en algún lado, o de culto, o en una campaña en tal o cual lugar, y eso pareciera ser un indicativo de mi espiritualidad, pero no tiene nada que ver con mi espiritualidad genuina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No porque yo me saque una foto en la puerta de una iglesia o en un culto, no sé, de Dante Gebel, digo alguien conocido por todos, es que yo soy genuinamente un cristiano. O sea, esa es la imagen que yo voy proyectando, pero que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Y esto es lo que va a decir el Lipovetsky, que el hombre hipermoderno es individualista, es consumista, es egocéntrico, construye su imagen a partir de sus propios intereses, le importa muy poco el resto, es sumamente narcisista y está centrado en él, ¿sí? Nada más lejos de la realidad. Entonces, la familia hipermoderna va a tener características del hombre hipermoderno. Esto es el consumo, la tecnología, la virtualidad, la seducción, el hedonismo, la espiritualidad, porque pese a todo esto hay un fluir de la espiritualidad, no necesariamente en Dios, pero sí el hombre trata de buscar la espiritualidad en un montón de cosas, individualismo, relatividad, todo, absolutamente todo es relativo, y el espectáculo. A mí me gusta el show, a la gente le gusta el show, las luces, el humo, y por eso ustedes van a ver que muchas iglesias y mega iglesias y conjuntos evangélicos tratan de reproducir la cultura del espectáculo, que yo defino en mi tesis doctoral como la cultura de la plataforma, porque básicamente se le da una importancia superior a eso. Yo y ustedes, los que son más grandes, se van a acordar que hace 30 años atrás la centralidad era la palabra. Hoy por hoy, el grupo de adoración y al que dirige tiene tanto peso o más participación en el culto que el propio sermón del pastor, ¿sí? Las cosas van cambiándose. Cada uno después tiene que sacar su propia evaluación, que eso es personal. Y estas son las características principales de la familia hipermoderna: la relativización de la institución familiar y la multiplicidad de modelos, ¿sí? Todo, absolutamente todo es relativo. Yo le puedo decir a alguien, sí, pero Dios dice en su palabra, y bueno, pero yo no creo en la Biblia. Y para nosotros la Biblia es la revelación de Dios, pero para el común denominador de la gente no. Entonces va a decir, y bueno, y yo soy ateo y no creo en la Biblia, con lo cual no tengo por qué creer lo que dicen ustedes y mucho menos lo que supuestamente dice Dios. Y es relativa a la iglesia, relativa a la justicia, relativa a la política. Todos los políticos son corruptos, todos los jueces son corruptos, todo, ¿sí? Es relativa a la institución universitaria, sí, pero a mí no me interesa lo que diga la universidad, yo tengo que formar mi propio conocimiento, y se tiende, por ende, a la relativización de todo. En ese sentido de relativización entre la iglesia. Por eso ustedes van a ver que en Latinoamérica, esto lo pueden sacar después país por país, pero yo les doy el promedio, casi el 60% y en algunos casos hasta el 68% de todos los que declaran ser evangélicos en una encuesta en México, en Perú, en Honduras, en El Salvador, 50% en Costa Rica, ¿sí? Ninguno por debajo del 50% que declararían en una encuesta que son evangélicos se congrega, porque piensan que puede vivir su religiosidad
fuera del ámbito eclesiástico, ¿sí? También es una forma más sutil, pero de relativizar la relación de la iglesia. Y vos hablas con esas personas y dices, yo no necesito congregarme para amar a Jesús y para seguir a Dios. Postergación del matrimonio, cada vez hay menos matrimonios, cada vez las parejas se van a vivir solas, ¿sí? No tienen proyectos de vida en común, tampoco quieren tener hijos, por eso en Europa está cayendo sustantivamente la tasa de nacimientos. Las parejas deciden darle centralidad a su profesión, pero no a los hijos. Disminuye, por ende, la cantidad de miembros familiares. Es muy raro hoy en día que en Europa haya matrimonios con más de un hijo, ¿sí? Aumento de hogares unipersonales, como decíamos, son monoparentales, menor control parental, ¿sí? Hoy los padres dicen, y esto le pasa mucho a los pastores, ustedes lo deben escuchar, no sé qué hacer con mi hijo, no me hace caso, no me obedece, es rebelde, no. Y vos le dices, ¿cuántos años tiene? 13, te dice, ¿viste? Y vos le decís, pero dime, el problema es tuyo entonces, no es del chico que tiene 13 años, ¿sí? Andá a decirle, a ver, en Argentina hay una colectividad judía muy importante, ¿no? Viene Israel, Estados Unidos y Argentina en cantidad de judíos. Y yo vivo en mi vecindario, estoy en un barrio judío, y uno los ve a los nenitos con sus padres ir a la sinagoga, y yo no me, de hecho mi esposa es judía, y cristiana, pero bueno, judía de familia. Y jamás se le pasaría a un padre judío que un chico de 13 años diga, yo no quiero ir a la sinagoga, anda vos solo, porque lo agarra de las pestañas y lo lleva. Yo sé que esto que estoy diciendo no es muy pedagógico, pero primero a ningún chico de 13 años judío se le ocurre decir yo no soy judío, o yo no quiero ir a una sinagoga, no quiero más, porque es su identidad. Y a ningún padre judío se le ocurriría permitir que eso suceda. Sin embargo, en nuestras iglesias viene la madre y dice, no sé qué hacer, no quiere venir. Y bueno, ya yo estoy orando y que cuando él sienta, o sea, sí, todo es relativo y delegamos incluso la autoridad que nosotros deberíamos tener. Aislamiento individual, ¿sí? El centro y lo que importa es el individuo, y obviamente una creciente tasa de divorcio y de separación, que no son mal vistas, hoy es lo normal y por ende la unión informal de parejas. Habiendo dicho esto, tengan en cuenta que también a veces la iglesia es responsable de esto en el sentido de las familias cristianas, hablo. Yo conozco muchas iglesias donde hay actividades todos los días de la semana, grupos de células, reuniones de varones, reuniones de mujeres, reuniones de blanco, de negro, de izquierda, el culto del miércoles, la reunión de oración, el culto principal, el encuentro tal, el encuentro aquel, y cuando uno pasa en limpio todas las actividades semanales, no hay tiempo para que la familia pase una noche y pueda cenar junta. ¿Se entiende? A eso súmenle la presión del trabajo, de los dos trabajos, de las diferencias horarias, y nosotros como iglesia a veces no sabemos darle prioridad a la familia. Tenemos que tener en cuenta de una vez por todas que la primera institución creada por Dios no es la iglesia, es la familia. Y sin familias no hay iglesia. Sin embargo, si yo les digo a ustedes, por lo menos aquí en Argentina, pueden mirar cientos de iglesias, hay tanto activismo que las familias piensan, de hecho yo soy pastor y una vez me pasó, ¿no? Y yo veía a un hombre que estaba todos los días en la iglesia. No es que tenemos actividades todos los días, pues por ejemplo, no sé, un fin de semana al mes nosotros no tenemos actividad de nada, pues se supone que para la familia hay días en la semana que también. Pero yo veía que nosotros decíamos, vamos a hacer una jornada de limpieza y él estaba. Vamos a hacer, no sé, vamos a ir a evangelizar y él estaba. Bueno, cool. Y cuando uno empezó a hablar y indagar un poco más, en realidad estaba en la iglesia y si no estaba en la iglesia se iba afuera porque no aguantaba a su esposa. Entonces el problema no era que era muy espiritual, el problema era que no quería estar con la mujer. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de lo mal que hacemos con el activismo y no vaya uno a decir a aquellas personas que piensan que porque falté un culto, ¿no? Estoy condenado. Pero la familia debería ser la prioridad de las iglesias y el tratamiento de la familia, y más en el contexto sociológico en el que estamos inmersos. Bueno, yo me callo y hablan ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante?
Bueno. En esta clase ustedes tienen varias lecturas adicionales que yo espero que las lean. Y ahora sí, fuera de broma, no que estamos bromeando, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y esto no es simple para ninguna iglesia y para ningún ministro. Tratar de entender las complejidades de las familias que están en nuestra iglesia, porque hasta que no conozcamos en profundidad qué hay detrás de la fachada cristiana de cada una de las familias que asisten a nuestra iglesia, va a ser muy difícil llegar e impactar con el mensaje del Evangelio como corresponde. La mayoría de las familias, todas las familias tienen problemas de distintas índoles, y en la medida en que más podamos conocer eso, más fácil va a ser que el Evangelio pueda trabajar en medio de la principal unidad sociológica que es la familia. ¿Cómo se hace esto? Preguntando, hablando, indagando, pasando tiempo con las personas, aconsejando a las personas, dándole importancia a lo que dice un chico de 4 años como a lo que dice su hermano de 20 o cada uno de los padres, cumpliendo rol de escuchar intencionadamente para saber, incluso ver conductas, ver gestos, ver actitudes, ver comportamientos más allá de las palabras, ¿sí? Pues si ustedes me dejan hablar a mí, yo soy más espiritual que el Papa, por exagerar, ¿sí? No quiere decir que el Papa sea espiritual, no confundan. Pero se entiende lo que quiero decir. Todos somos impecables hasta que actuamos. Y cuando nosotros miramos qué hacen las personas cotidianamente, ahí nos damos cuenta si realmente son o no son lo que dicen que son. Y ese trabajo es complejo y es difícil. Por eso ustedes van a ver que Jesús no hablaba ni actuaba igual con cada uno de sus discípulos. A cada uno de ellos los trataba diferente porque eran diferentes y el abordaje hacia cada uno de ellos era diferente. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, después de que le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y Dios te reveló que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Mesías. A las 48 horas le dice: apártate de mí, Satanás. Ahora, si Jesús le dice a Juan: apártate de mí, Satanás, Juan muere de un infarto, ¿sí? Y si se lo dice a Mateo, Mateo se da media vuelta y se va porque no tenía ningún problema. O sea, eran todos absolutamente diferentes, ¿sí? La habilidad de Jesús estuvo en reconocer sus diferencias y en tratar con las diferencias de cada uno, manteniendo la unidad. ¿Sí? Y en la oración de Juan 17, él ora 6 veces: Señor, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, Paul, Hechos 6, la iglesia, ¿no? Entonces, interactuar y conocer en profundidad es difícil, porque hay muchos pastores, pero pocos tienen olor a oveja, como dirían, ¿sí? Entonces, y eso empieza en las casas. Bueno, a ver, recuerden todas las semanas ir completando los formularios, los quiz, ¿sí? Ya no va a haber más foros en lo que queda. Trabajen vayan trabajando en el ensayo y tengan en cuenta, como yo les dije, que en el ensayo yo soy bastante crítico. Yo espero que ustedes no digan: la materia fue muy linda o fue muy mala, me sirvió o no me sirvió. Yo espero algo un poco más elaborado que eso. ¿Sí? Quiero saber O sea, qué cosas les sirvió específicamente de cada unidad, cómo piensan ustedes que pueden aplicarlo y qué beneficio o no en concreto les trajo a sus ministerios. Eso es lo que yo espero leer. No me digan: ay, que fue maravillosa la clase y el profesor fantástico, porque eso aún así tiene 10 puntos. O sea, no van a tener 10, van a tener 2. Y yo uso, como los quiz, ustedes vieron, son bastante concretos, y el puntaje es el puntaje, yo uso el ensayo final para ajustar nota. Así que no se olviden que en el fondo yo también soy abogado, o sea que para mí todos son delincuentes hasta que prueben lo contrario, con perdón sí. del término. Pero ustedes son los que me tienen que demostrar a mí que leyeron y que hicieron lo que tenían que hacer. A priori para mí ninguno leyó, la tarea se las hicieron, ¿sí? Y ustedes me tienen que demostrar que leyeron y qué les interesó de cada clase de manera concreta.
¿Quedó claro? Y todo eso lo Pastor, tienen que hacer disculpe, en 4 hojas. Sí, dime. Dios les bendiga. Bueno, son 4 hojas, ¿verdad? Entonces, ¿podemos separar por clase lo que, o es en general? Ah, si lo querés ¿Cómo separar por quieren? clase, separarlo por clase. Yo tengo que ver conceptos, ¿sí? Vos podés decir, en la clase 1 me pareció interesante esto, lo otro, aquello, en la clase y no tengo problema, o sin hacer eso me decís lo que más me llamó la atención fue A, B, C, D, E y F por tal y por cual cosa, esto no lo comparto, no estoy de acuerdo con esto sí, y fundamentalmente, ¿para qué te sirve o para qué crees que esto te va a servir? Porque la idea, ejemplo, y con esto termino, a ver. Esto es sociología, así que me tengo que autovender, ustedes ya saben. Pero ustedes se imaginan, ejemplo, lo que sería una iglesia si en su área de trabajo social de cara a la comunidad, llámenle como le llamen, hicieran y utilizaran metodología sociológica antes de hacer las actividades o los programas, que puedan conocer la comunidad, recorrerla, hacer encuestas, entrevistas en profundidad con los referentes sociales, que puedan indagar casa por casa cuáles son sus necesidades, las preocupaciones, los temas de interés, cuál es el problema de fondo. Se diseñarían programas con verdadero impacto social, porque responden a la necesidad de la comunidad que rodea a la iglesia. No, porque yo digo, vamos a entregar comida. Hay mucha gente que necesita comida, es cierto, pero si yo sé entregar comida, una cosa es entregar el bolsón de comida y otra cosa es saber que en la manzana tal la prioridad, porque tiene muchos chicos, ¿sí? O muchos infantes, muchos bebés, tengo que entregar comida, pero si puedo agregarles leche en polvo va a ser mucho más beneficioso para 8 casas que están en la manzana tal o en la cuadra tal. O sea, yo puedo llegar a determinar y el impacto que recibe esa familia es distinto. Entonces, no es simplemente una materia que puede sonar bien, es una materia instrumental que debería servir para adecuar programas y para hacer cosas que impacten en la gente. Y para eso hay un montón de metodología que no vamos a ver lamentablemente todas porque no podemos, pero que por lo menos se van a mencionar y espero que les sea de utilidad. Bueno, estimados, espero que les haya servido. Nos vemos la semana que viene. Y no sé si quedó alguna pregunta o duda, si no cerramos. ¿No? Bueno. Quería preguntar, Pastor. Dime, sí, dime. Quería preguntar, como usted está diciendo que hay mucha metodología y todo esto que pudiera servir, ¿no nos pudiera dar, aunque sea 1 o 2 ejemplos de lo que está hablando para que Trabajos vinculados a encuestas, entrevistas a referentes zonales, vecinos de años en la cuadra, en el barrio, en la comunidad, que son entrevistas en profundidad, focus group, juntar grupos de vecinos, oír y hacer una reunión en un club barrial, en un ente social, hablar de las necesidades en concretas, hacer trabajos vinculados así como ustedes contestan quiz, que ellos contesten formularios tipo censo, que puedan yo relevar información, observación participante, esto es ir y recorrer, no sé, no un 10 minutos de oración mientras camino, sino estar en el barrio de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sentado, no sé, en un café de la zona, viendo el movimiento, conociendo la necesidad. Muchas cosas que hacemos los sociólogos por eso cuando sale un censo yo sé cuál es la radiografía de la comunidad, la ciudad tal. Bueno, la iglesia debería hacer eso antes de hacer cualquier programa social, porque si no, nunca va a tener impacto. No voy a poder mantener recursos si yo no sé, bueno, esta es la realidad. ¿Yo qué recursos tengo para poder hacer eso? Pues si no empiezo un programa en enero, que después en noviembre le tengo que dar de baja porque no tengo recursos, o porque la gente no respondió, y no respondió porque yo nunca le pregunté. Entonces, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal como para adivinar, ¿no? Bueno, esas son estrategias sociológicas que sirven para eso. Trataremos de, en algún momento, hacer alguna materia extracurricular con eso, pero bueno, hoy por hoy simplemente es mencionar las herramientas. Gracias, sí, está bien, buenos puntos. Ok, bueno,
Dios los bendiga. Buena semana. Y nos vemos el martes próximo. Dios les Bendiciones. bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bendiciones.